Bueno, como les hemos hablado, tenemos un invitado de honor esta mañana. Y voy a presentar un poquitico porque las semblanzas del obispo Massalle son como de 3 páginas y duraríamos como media hora diciéndolo. Pero lo hemos resumido un poquito, así que nuestro monseñor obispo Massalle Pérez, obispo de la diócesis de Baní, incluyendo San Cristóbal y San José de Ocoa, actualmente preside la Comisión Nacional de la Pastoral de la Vida. Y cabe destacar que el ministerio episcopal de Monseñor Masalles ha estado sellado por su ardiente evangelización a través de los medios de comunicación y retiros, su dedicada formación de laicos, seminaristas y su propio sacerdote de su diócesis, y su atenta búsqueda de diálogo interreligioso, así como su liderazgo pastoral en numerosas iniciativas de la sociedad civil a favor de la vida y la familia. Bienvenido a su programa Aquí Hablamos Claro, señor obispo Víctor Masalle, mi mentor y guía. Gracias por la invitación. Lamento no haber estado en el primer programa, así que tendré que pagar con varios programas viniendo aquí seguramente, así que, con mucha alegría. Bueno, monseñor, de una vez vamos a entrar en contexto porque a usted hay que exprimirlo hoy aquí bastante. Entonces, nosotros tenemos muchos años hablando de la educación sexual integral, la ESI, y la mayoría de los comunicadores y promotores de la Agenda 2030 y de los colectivos, aquellos que todo el mundo conoce, acusan a la Iglesia Católica de que ni quiere 3 causales y tampoco quieren educación sexual. ¿Cómo usted respondería a esas insinuaciones, señor obispo? Sí, normalmente se ha visto que la iglesia como que es negativa ante la sexualidad, cuando es la iglesia la primera que dice que la sexualidad es un don de Dios, es un don de Dios que permite la reproducción de la especie y la comunicación del amor. Es decir, que el sexo es una bendición, solo que hay que educar a la niñez para saber ayudar a la niñez a crecer para el uso responsable de la sexualidad. Sabemos muy bien que un uso irresponsable de la sexualidad conduce primero a la corrupción de la persona y también conduce a situaciones difíciles en donde aparecen los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, a destiempo, y muchas otras complicaciones, muchas más, cuando no hay una correcta y adecuada y formativa y edificante educación sexual. Ese es el problema que hay. La iglesia siempre ha estado de acuerdo. El problema está en cuál educación sexual han estado tratando de introducir constantemente. Porque, por ejemplo, la educación sexual integral, este famoso programita que anda por allí en diferentes organizaciones gubernamentales que quieren entrar, y como muchos otros que han entrado en escuelas, incluso metiéndose en escuelas católicas, meten folleticos y todo esto, que es como una especie de avanzada de lo que quieren introducir, lo que quisieran introducir aquí, que es una educación sexual que está basada simplemente en la genitalidad y en el uso de la sexualidad simplemente para el disfrute de la sexualidad, de una manera incluso irresponsable, y que solamente se haga para poder o evitar o deshacerse de las criaturas que pudiesen ser concebidas en medio de ese uso irresponsable de la sexualidad. Por eso, un programa adecuado de sexualidad, de educación sexual, es esencial, porque la educación sexual en sí no existe, se llama educación socioafectiva, y dentro de la educación socioafectiva, que es la educación en la relación con los demás, entra también la educación sexual. Porque en la educación socioafectiva uno aprende a respetarse, a respetar a los demás, a distinguir lo que es un amigo de lo que no es un amigo, de lo que es un novio, de lo que no es un novio, de lo que es un esposo, de lo que es la esposa de otro, y así por el estilo. Es aprender a relacionarse de una manera edificante. Y dentro de esta educación edificante de la relación socioafectiva con los demás, también está la educación de cómo el sexo interviene en ello. Entonces, por esto, lo que se está buscando aquí es la hipersexualización de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se hipersexualiza la sociedad, se aumenta en un consumo de industrias que se benefician con ello. O sea, este tipo de introducción de normas de educación sexual lo que hacen es favorecer a la industria de la pornografía, a la industria del alcohol, a la industria de las drogas,
a las industrias diversas, farmacéuticas y muchas otras que van siendo favorecidas con el uso irresponsable de la sexualidad. En cambio, están en contra de que haya un uso adecuado de la sexualidad, porque cuando usted educa socioafectivamente a la persona consume alcohol de una manera responsable, no usa drogas. La sexualidad la usa con quien debe usarla, y así por el estilo se reduce mucho el consumo en las industrias que tradicionalmente se han lucrado a través de un uso irresponsable del sexo liberal. Y en ese sentido, monseñor, nosotros estuvimos por el CONANI hace unos meses, precisamente para investigar sobre el programa, el famoso PPA, que es el Programa de Prevención de Embarazo Adolescente, que está desarrollando tanto el CONANI, el Gabinete de Niñez y Adolescencia, la primera dama, y otras instituciones, INAIP y demás. Y estuvimos por allá porque nos llamó mucho la atención cómo el programa se enfocaba en lo que usted dice, una hipersexualización en vez de una educación afectiva. Una de las preguntas que más se nos hacía era, pero bueno, ¿qué proponen ustedes? ¿Y qué programa tienen ustedes? ¿Cómo ustedes desarrollarían eso a grande escala? Y para quienes no lo sabían, como era mi caso, usted ha desarrollado a través de la iglesia y de las instituciones un programa que es una excelente propuesta y algunos dirían una contrapropuesta a esa hipersexualización que persigue algunas instituciones, inclusive internacionales. ¿En qué consiste el programa que usted ha desarrollado? Bueno, el programa se llama Aprendiendo a Querer. Hay más de un programa, porque está Aprender a Amar, Aprendiendo a Amar también. Hay otros más que son programas, porque lo que hay que hacer es buscar programas que sean antropológicamente formativos. Mire, la sexualidad mal usada destruye a la persona. Usted conoce un montón de personas, de mujeres o de hombres, que han entrado en relaciones tóxicas una y otra y otra y otra. Todo porque en la búsqueda de la satisfacción sexual acaban destruyendo a la persona. Por eso lo importante es, el mismo nombre lo evoca, Aprendiendo a Querer. Ese es un programa que no es dominicano, yo no lo he desarrollado yo, lo estoy promoviendo aquí. Es un programa de origen venezolano que está en 24 países y se ha demostrado en los 24 países que ha funcionado. ¿Qué hace? ¿Qué logra? Es una educación socioafectiva. Es un programa que entra en las escuelas desde el primero de primaria hasta el último de secundaria. Y este programa lo que ha logrado en países, en diversos países, es reducir prácticamente en un casi 100% los embarazos adolescentes y los embarazos no deseados, así como muchas otras realidades más. ¿Por qué? Porque el programa no se basa en la sexualidad, se basa en la educación socioafectiva y se ha demostrado que los embarazos de adolescentes tienen una causa primera y casi única que se llama la presión de grupo. Entonces, cuando usted educa socioafectivamente a la persona, usted educa a la persona para no dejarse manipular con la presión de grupo, con el bullying, con todo esto, que es precisamente lo que ocasiona. Entonces, este programa ha logrado estar incluso oficialmente en 2 países que no tienen nada que ver culturalmente con Venezuela ni con República Dominicana, que son Corea del Sur y Hungría. Son Wow. 2 países, en húngaro y en coreano están los programas y son oficiales, porque son tan eficaces que allí se han asumido como programas oficiales. En nuestro país comenzamos nosotros como tocamos a la puerta, tenemos años tocando a la puerta del Ministerio de Educación y siempre las puertas cerradas o si no la abrían, en la parte de atrás estaban abiertas para que por ahí mismo saliéramos. No, dejamos un montón de libros de promoción y de conocimiento que se quedaron en el MINER y nunca funcionaron hasta. Finalmente ahora en este gobierno ha habido una primera señal que es muy positiva. Al inicio del periodo del gobierno del PRM, los obispos nos reunimos con el gabinete de gobierno y allí yo propuse el programa Aprendiendo a Querer, explicando las situaciones. El presidente se vio muy entusiasmado y puso a Raquel Peña, la vicepresidenta, a que comenzáramos a implementar el programa.
Allí, cuando la vicepresidenta nos puso con otros, hubo situaciones, triquiñuelas, que no veíamos un avance en todo esto. Entonces, hace poco, hace apenas un año, 2 años pasados de esa época, el gobierno invitó, el gabinete de gobierno invitó a la conferencia en sus 60 años de aniversario de la conferencia del episcopado. Y allí él preguntó, y yo volví a levantar la mano y volví a poner el tema, y él allí reconoció que lo había dejado de lado, y allí me puso en contacto, me invitó al gabinete de educación. Y allí, junto con el ministro de Educación, hubo la explicación de lo que era, y le encantó al ministro. Eso fue en noviembre. En diciembre firmamos un acuerdo para que comenzáramos con un plan piloto en la provincia de Peravia. El presidente expresó que quería que el plan piloto se extendiera a todo el país. Entonces, dio mucha brega. Precisamente fue ayer cuando recibimos los fondos, porque hicimos el presupuesto, y ayer, mayo, fue que recibimos los fondos para comenzar a implementar el programa, justo un año antes de las elecciones. Entonces, nos habría encantado que hubiese sido antes, y ahora, bueno, comenzamos a todo gas a comenzar la implementación para que todas las escuelas de Baní asuman, de la provincia de Peravia, asuman el programa y comiencen allí. Nosotros habíamos comenzado antes con un programa de piloto de 26.000 estudiantes, fruto de que habíamos convocado a unos empresarios. Los empresarios aportaron el dinero, fue a base de manos privadas, y ya el programa tiene cerca de 3 años. Y han comenzado las primeras mediciones y estamos viendo éxito, como en los 24 países. O sea, a mí lo que me da pena es que no hayamos comenzado antes y en todo el país con un programa que pueda educar, porque la educación socioafectiva, ¿saben también en lo que afecta? En la conducción del tráfico, porque el manejo de la violencia ayudaría. Nosotros somos el país número 1 en muertes en accidentes de tráfico del mundo. Entonces, sí, una educación, entonces no, educación vial, educación sexual, todas desarticuladas. Es educación socioafectiva. En países hay 2 países que están educados socioafectivamente, que son Inglaterra y Japón. Cuando usted en Japón ve un accidente, uno dice, bueno, son karatecas, se van a matar, y cuando chocan, lo primero que hace una persona que está educada socioafectivamente es preguntar al otro, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, fui yo, fue mi culpa. Y el otro, no, fue mi culpa. Y uno ve la manera en cómo se maneja ya un accidente, que uno dice, óigame, la educación socioafectiva es esencial para el tráfico y para todo. Y por eso vemos nosotros que hay países, los países educados socioafectivamente tienen mínimo de educación, de embarazo adolescente no deseado. Y nosotros estamos enfrentando los embarazos adolescentes promoviendo el aborto y promoviendo la educación, promoviendo el evitarlo o sobre todo eliminarlo si aparece una criatura. Y en lugar de educar a la persona. Yo creo que todo papá y mamá que tengan una hija, lo que desearían de esa hija es que no se embarace a los 9, ni a los 10, ni a los 15, sino sí, que crezca. Después, que sepa elegir el compañero que pudiera estar en su vida, que sepa esperar los tiempos, que sepa madurar. Después, que tenga un matrimonio, que tenga hijos y que sea profundamente feliz, ¿no? Eso es lo que desearía todo padre. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso ocurra? ¿Usted cree que eso ocurre por generación espontánea? Eso ocurre cuando un país es educado y cuando los papás saben educar a los hijos en ese campo. Pero nosotros vemos que aquí, una vez que crecen en la mano de la abuela o simplemente solitos, porque está la mamá sola que sale a trabajar y dejan al niño de 10 años solito y la niña, y vemos nosotros que están a expensas de nadie, muchas veces. Y entonces vemos nosotros cómo es necesario que por lo menos en la escuela me le den algo de lo que se llaman los elementos del manejo del bullying, de la presión de grupo. Baní es un pueblo que se está corrompiendo. Vemos nosotros que hay diferentes puntos en donde hay zonas de corrupción, donde aparecen mujeres semidesnudas bailando, aparecen en las redes, o en bares, o en piscinas, bañándose. Y vemos nosotros que los niños pasan por allí en el momento porque no estamos hablando de eso a las 11 de la noche, estamos hablando en la tarde. Y vemos que estamos deseducando efectivamente a la gente con cosas como esta.
Y las autoridades, vemos nosotros que finalmente nos ha llegado una persona, un coronel, que está poniendo bastante la mano, pero es difícil cuando hay poderosos ahí detrás. No siempre es tan fácil. Sin embargo, la educación socioafectiva es la que ayudará a que, claro, no le conviene a un narcotraficante que se eduque socioafectivamente, porque una persona educada socioafectivamente no usa la droga. No le conviene a la empresa de licorera, no le interesa que haya una educación socioafectiva, porque si consume va a ser un consumo responsable y moderado. Y así con todo lo demás, los vendedores De estupefacientes. y de drogas y de condones y Sí, la todo industria tipo de elementos farmacéutica que sería sean usados para la vida libre, a la que la educación sexual promueve en esos programas, sigan enriqueciendo a ese tipo de empresas, porque las empresas están contentas, esas empresas están contentas con que haya ese tipo de educación sexual en donde se hipersexualiza a la persona, porque va engrosando sus bolsillos. Usted sabe, por ejemplo, nada más que en Estados Unidos, una industria que es gigante, que es la industria de la pornografía. La industria de la pornografía deja beneficios netos, los que están oficialmente, que pagan impuestos, dejan beneficios netos de 117 mil millones de dólares al año. Es una mega industria. Y esa industria necesita que usted no esté educado socioafectivamente. En Estados Unidos nunca se va a permitir eso, y los primeros que lo van a impedir serán los que promueven este tipo de industria y que tienen sus inversiones ahí porque tienen el dinero asegurado, y eso pone en riesgo, ¿ves? O sea que lo bueno siempre va a tener oposición cuando los poderes están al servicio de que se consuma de una manera irresponsable y perniciosa las cosas, y sobre todo lo más precioso, que es la sexualidad, que la iglesia entiende que es un don y que es un regalo para ofrecer a la persona con la que tú pretendes estar de una manera estable. Yo no estoy hablando aquí casado por la iglesia, estoy diciendo educar, porque la iglesia lo que desea es que si usted no es creyente, por lo menos que usted sea una persona que viva una relación estable y edificante con una persona, que tenga hijos y los sepa educar y responsabilizarse con ellos y educarlos. Eso es lo que desea la iglesia. También desea que se acerquen a Dios, claro, esa es la misión de la iglesia, pero en todo caso va a estar propugnando la iglesia para que la educación socioafectiva funcione. Y el programa que ahora mismo está funcionando, va a comenzar a funcionar en Peravia, nosotros esperamos poderlo implementar en todo el país. Eso es un sueño. Habrá oposición, seguramente, pero sin embargo nunca dejaremos de soñar, porque de eso vivimos, de un sueño y sobre todo del sueño de Dios en nuestra sociedad. Wow, Monse, qué edificante es escucharle a usted. Con relación, usted ha mencionado tantas cosas ahí que se necesitarían como una hora más para poder seguir hablando de eso, pero hay varias cosas que me llaman la atención. Cuando nosotros tuvimos la reunión en Conani, llevamos los números reales de los embarazos en adolescentes, se los entregamos, los números reales y los números que lleva lo del colectivo. Todos estamos de acuerdo que hay que reducir los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. En eso no hay situación. Pero que que trabajen en base a números falseados. Nosotros le llevamos los verdaderos números a Conani y ellos están implementando los números que le llevaron los colectivos, que son 3 y 4 veces abultados. Y usted habla de que en esos países se ha reducido casi al 100% todos esos embarazos en adolescentes y todo eso. No entiendo por qué el gabinete de niños, niñas y adolescentes sigue firmando acuerdos con instituciones, con PNUD y con diferentes instituciones, con UNICEF, que todo el mundo sabe en qué se ha convertido UNICEF, y no acoge ese programa Aprendiendo a Querer, que ya está comprobado y que no tiene corte religioso, ni mucho menos. Entonces, Monseñor, con miras a eso, yo le voy a hacer como 3 preguntas juntas, y usted la contestará como usted entienda. ¿Cuál es el mensaje que usted, cómo usted interpreta eso, ese aspecto? Es la primera pregunta. Lo segundo, queremos saber, con miras a mañana que se van los diputados de retiro, nuevamente con los impuestos del pueblo,
dizque a resolver la situación del Código Penal porque no da tiempo en la Cámara de Diputados y se van mañana a la Comisión de Justicia. ¿Qué usted tiene que decir con relación a ese sentido de lo del embarazo adolescente y el Código Penal? Bueno, comienzo por decirte que la República Dominicana, aunque no lo quiera, es un país que tiene una gran dependencia de Estados Unidos. Entonces la presión de la administración Biden y de la administración de Estados Unidos en la que promueve este tipo de cosas está en contra de este tipo de educación. Te recuerdo que no nació en Estados Unidos ese tipo de educación. Nació en un sector de Venezuela y entra en países y no ha entrado en Estados Unidos porque Estados Unidos es el promotor número uno de la ideología de género. Todo lo que es la promoción de ideología de género nace en Estados Unidos y nace y comienza desde el siglo XIX y a inicio del siglo XX todo lo que son las ideas que van a generar lo que va a ser la ideología de género. Por lo tanto, Estados Unidos va a ser contrario. Y para la República Dominicana, negarse a firmar convenios no es tan fácil, como tampoco, aunque el presidente se ponga como un gallito ante los Estados Unidos, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pesa y eso es innegable. Y pero es que el mismo Trujillo, el Trujillo se puso contra los Estados Unidos y lo limpiaron y sabemos muy bien quién fue. Así que vemos nosotros que si a Trujillo lo limpiaron, dígame usted si un presidente democrático puede, bueno, él puede y debería y debe hacerlo. Hay otros que lo han hecho. Por ejemplo, vemos en El Salvador hay un presidente que le planta cara, siendo un país tan pequeño como El Salvador, le planta cara a Estados Unidos con mucha libertad. Ahora mismo a nosotros nos conviene una situación bipolar de poder, porque así podemos nosotros tener acceso dentro de una situación mundial de conflicto. Nos conviene porque así podría venir otro poder y podríamos nosotros hacer que la oferta de poder nos ayude a tener también algo de fuerza. Bueno, y promueve la ideología de género. La ideología de género tiene como punta de lanza el aborto. Mientras el aborto no se apruebe en la República Dominicana, todos esos programas están metiendo millones y millones y millones de dólares y esos millones de dólares son para que se apruebe la ideología de género y sobre todo ahí comenzamos, todo esto va hacia un punto que se llama el Código Penal que tiene que aprobar el aborto. El problema que tienen esos poderes es que el Código Penal ahora mismo descansa en la Cámara de Diputados con un voto casi unánime de la Cámara del Senado que ha dicho en contra del aborto. Esto hace siempre que, ha ocurrido, cuando una Cámara lo hace, hay poderes que hacen que en la otra Cámara como que medio coja un sueñito y se engaveta o comienza a marearse. Miren, esto comenzó el 13 de febrero, el Senado aprobó el 13 de febrero y pasó de una vez a la Cámara de Diputados y estamos a mayo ya. Y todavía están pensando. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una especie de aparente mareo que quieren hacer y van a dejar que llegue el 23 de julio. El 23 de julio es cuando acaba la legislatura. Y si logran que el 23 de julio vuelvan otra vez a que esté mareado el Código Penal, entonces habrán logrado lo que quieren siempre, tumbar. Porque además hay otro problema que es paralelo a este, que no es solamente el Código Penal y el aborto. Se usa el aborto como tema para evitar que haya una legislación en contra de la corrupción de una manera clara. Y eso nadie quiere ponerse la soga al cuello, nadie quiere clavarse el puñal para poner un código en el cual uno va a tener que ser juzgado en base a él. Le da miedo a los diputados. Entonces aquí hay un jugueteo que no está claro entre si es muy dura la pena para la corrupción, es mejor que el Código Penal siga siendo del siglo XIX, donde vemos un Código Penal que todavía no puede penalizar un accidente de motor ni de carro porque no se habían inventado ni el carro ni el motor cuando estaba ese Código Penal. No hay ninguna legislación. Bueno. El carro se comenzó a inventar en 1905 y el Código Penal es del 1800 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Con ese código atrasado, nosotros vemos que es muy fácil evadir los procesos judiciales. Y todavía los procesos judiciales siguen todavía siendo, se le escapa de las manos, no porque el Ministerio Público no quiera,
sino porque no hay las herramientas. Y el Código Penal es uno de ellos. Y nos viven diciendo, las últimas noticias que he sabido es que el próximo lunes, en teoría, van a acabar de hacer la lectura y ponerlo en votación. ¿Será verdad? No sé. Pero después de 20 años, me siento un poco como Santo Tomás, que de ver para creer, porque si no veo, no creo. No puede ser que después de 20 años uno pueda seguir siendo ingenuo y seguir pensando que van a sacar el Código Penal. ¿Lo van a hacer? Bueno, que me lo demuestre. Y le pondremos una medalla, los Provida, a los que hagan esto, porque es real que el Senado y la Cámara de Diputados es Provida. Pero no es menos real que cuando una Cámara vota a favor de la vida, vienen los Estados Unidos y vienen unos funcionarios misteriosos que vienen a hablar de otros temas, porque siempre sacan el tema que vienen a hablar, cosa que no haría falta, y uno se pregunta, y sorpresa, cae el Código Penal en la otra Cámara, y eso es en una o en la otra. Yo estoy seguro que los Estados Unidos quieren que este Código Penal no se apruebe, eso estoy seguro. Estoy seguro porque está en contra del aborto y la actual administración de Estados Unidos quiere el aborto legal y quiere el aborto legal en todos lados. Por lo tanto, Estados Unidos está en contra de esto. ¿Nos atreveremos nosotros? ¿Seremos capaces en la Cámara de Diputados de tener esa valentía? No lo sé, pero veremos si hay agallas en la Cámara de Diputados. A ver si se atreven. Pero siempre pesa el dinero, las ofertas, las amenazas de visa o dinero, cualquier cosa de esta. Siempre hay una especie de hálito de misterio que los Estados Unidos estamos en contra del imperio. Un imperio que está en decadencia, porque eso es innegable. Un dólar que está a punto de ser debilitado y que esta guerra incluso de Ucrania la ha debilitado. Y entonces vemos nosotros que los embarazos adolescentes siguen siendo un desafío y se quiere continuar en este limbo. Nuestra provincia de Baní es la tercera en embarazo de adolescentes no deseados, real, no la que están en las cifras, real. Y las 3 primeras son del sur. Y usted se pasea por Baní y es penoso ver la muchachita con su muchachito arriba, con su muchachito ya cuando tiene un año cargado, y uno dice, ahí va una persona que le desgraciaron la vida porque no hubo educación socioafectiva. Entonces ahí viene el abortista que dice, había que matar a la criatura. Esa no es la solución, porque esa habría sido una doble situación.